Hola, mi nombre es Cristian Urbalejo Luna y soy licenciado en Trabajo Social. El trabajo social es una disciplina social de carácter científico. Cuando decimos científico nos estamos refiriendo a que el trabajo social busca a través de una metodología científica tener un cierto nivel de objetividad para decir algo sobre la realidad social que se le presenta. Sin embargo, el trabajo social tiene una particularidad que la diferencia de las otras disciplinas sociales. Esto es que nosotros intervenimos socialmente. La intervención social es muy importante en el trabajo social porque le da un carácter diferente. Es importante también entender la dimensionalidad política de esta intervención, ya que al buscar la transformación social o los cambios sociales, trabajamos con sujetos directamente para que puedan operar o para que puedan trabajar por sí mismos esa dimensión social. En este sentido, la intervención social requiere de una lectura de la realidad social muy específica al trabajar con sujetos. Podemos decir que la intervención está dirigida a la situación problema, que es el entrecruce entre el contexto, el sujeto y un problema social particular. Cuando pensamos el trabajo social, desde mi particular punto de vista es muy importante que nos alejemos de una narrativa específica del trabajo social que dice que nacimos a partir de la filantropía o del humanismo inclusive. Estas perspectivas suelen decir que el trabajo social tiene una actividad filantrópica, es decir, que intenta ayudar a los otros o que su vocación es de una ayuda humanista hacia los demás. Me parece importante romper con esta narrativa para que podamos entender que el contexto en el que surge el trabajo social es más bien un contexto industrial post Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué es importante esto? Primeramente me parece que es importante entenderlo, porque en esta medida vamos a entender que nuestro origen en realidad tiene que ver más con el origen de la construcción y la constitución de los estados-nación. Esto es muy importante porque nos enseña que el trabajo social tiene una dimensión no solamente científica, sino también operativa y transformadora. Gracias a movimientos en América Latina, como en la época de la reconceptualización en Sudamérica, hemos entendido que no solamente tenemos que alinearnos a las diferentes políticas públicas que surgen de los estados-nación, sino que es importante, al trabajar directamente con los sujetos, poder entender cuáles son sus necesidades específicas, los contextos específicos que los constituyen como sujetos sociales, y en este sentido, uno de los elementos que me gustaría resaltar es la necesidad que tenemos hoy día de tener una mayor autonomía teórica metodológica. ¿Cuáles son los retos que actualmente tiene el trabajo social? Me parece que estamos viviendo un momento histórico muy importante, no solamente por el tema de la pandemia, sino por las cosas y los cuestionamientos sociales que ha habido a partir no solamente del contexto de la pandemia, sino también del contexto de hacia dónde nos está llevando el capitalismo. En ese sentido, a mí me parece importante que como gremio nos demos a la tarea de, uno, tener más seriedad en nuestras fundamentaciones teórico-metodológicas. Es decir, que no podemos seguir partiendo ni de la buena voluntad, pero tampoco del inmediatismo o de trabajar solamente operativamente para una institución. Con esto no quiero decir que no sea importante la labor que realizan los y las trabajadoras sociales en las instituciones. Sin embargo, necesitamos encontrar mejores fundamentaciones. En segundo lugar, me parece que debemos de aprender a dialogar más entre gremio, discutir, compartir las cuestiones de intervención social que trabajamos, pensar en nuevas metodologías, dialogar sobre posturas ético-políticas que a veces tanta falta hacen en nuestra profesión, ya que muchas veces no reflexionamos sobre las implicaciones ni políticas ni éticas que tiene nuestra intervención. Y bien, nuestra disciplina aún es joven, relativamente joven comparado con otras disciplinas. Es importante que en estos tiempos del Día del Trabajo Social no solamente sea un día de celebración, sino que pueda ser un día de reflexión. En mi caso, yo he trabajado el tema de epistemología del trabajo social, en donde me he abocado a analizar los diferentes modelos de intervención de las diferentes áreas del trabajo social que se han realizado en varios espacios. También el cómo utilizamos los conceptos. Si la manera en la que utilizamos los conceptos tiene una correlación real con la práctica o la intervención social concreta. También la manera en la que inferimos, en la que sacamos conclusiones, en las que problematizamos y en las que comunicamos nuestras propuestas de intervención hacia afuera para pensar en la coherencia interna que puedan tener los modelos de intervención. Me parece ser que en este día debemos de seguir reflexionando desde los diferentes ámbitos de intervención y de reflexión para fortalecer nuestra disciplina y que no solamente nos aboquemos a pensar y a celebrar que nuestra disciplina es importante,
sino demostrar en la práctica y con hechos que nuestra disciplina sigue siendo importante y relevante para estos tiempos. Muchísimas gracias.